¿Crees que la timidez te trae algo bueno en esta vida? Si no me conoces, soy Chris, de @vencetucomodidad, y quiero explicarte cómo mi vida ha cambiado a raíz de ir eliminando poco a poco esa timidez. Yo antes, hace 2 años, era una persona bastante tímida. A mí me daba vergüenza hablar o interrumpir o dar mi opinión delante de un grupo de más de 3, 4 personas. Y bueno, se me pasaban pensamientos intrusivos por la cabeza de qué dirá la gente, qué pensará la gente, mi opinión no importa, esto no vale, lo que voy a decir no le va a servir a nadie. Y vergüenza, timidez, vergüenza, eso es lo que sentía cuando estaba en un grupo de más de 3, 4 personas. Y entonces era el típico que estaba callado, que no decía nada, siempre me decían, venga, da tú tu opinión. Y yo no daba mi opinión, por vergüenza, por timidez. Y muchas veces creía o pensaba que mi opinión era la correcta, no la correcta, sino seguro que podía ayudar a alguien. Pero me podía la timidez, me podía la vergüenza y nunca daba mi opinión. Y esto, en un momento, dije, esto no me parece correcto. O sea, yo no quiero ser esa persona. Y todo esto lo que he sentido hasta ahora, pues son creencias, pensamientos arraigados que me han impuesto de, oye, ten cuidado, no digas estas cosas, no hables esto, no hables lo otro. Y ahí es donde pues mi subconsciente decía, no tienes que decir estas cosas, es mejor que estés callado, no des tu opinión, sé precavido, no digas nada. Y esto, la verdad que me ha costado su tiempo cambiarlo. Pero veía que si yo no cambiaba eso, mi vida iba a seguir igual. Mi vida, pues al final tienes que aprender a, igual que recibes, también debes aprender a dar, ya sea opiniones, ya sea críticas, ya sea halagos, ya sea dinero, lo que sea. Al final todo es circulante, ya sea el dinero, todo es circulante. Es decir, que si a ti te dan buenos consejos, pues tú también tienes que dar buenos consejos para que las cosas sean recíprocas. Si a ti te dicen halagos, estaría muy bien que tú también des halagos, porque si no, te lo quedas todo tú y al final no es bueno solo recibir, sino que también es muy bueno dar. Y yo pues estaba un poco harto de tener siempre que ser esa persona tímida en el grupo que nunca dice nada, que siempre está callado. Y digo, jo, ¿qué me pasa? ¿Por qué no hablo? ¿Por qué no puedo expresarme? ¿Por qué no puedo compartir con la gente aquello que siento? No puedo dar mi opinión en ciertas situaciones. Una compañera de trabajo me decía, Cristian, la gente muchas veces espera tu opinión, porque claro, yo me había forjado una personalidad, ya sabéis que intento ser ese 1% mejor cada día, pues yo me había forjado una personalidad que, oye, pues como lo hacía todo bien, o lo intentaba hacer todo bien, sabían que en algunas situaciones que pasaba algo, pues mi opinión era de valor, ¿no? Pero a mí aún así me costaba dar esa opinión, porque pensaba que podía herir a alguien, alguien me podía criticar, a alguien no le podía parecer bien, y siempre era también el miedo a la crítica, a lo que me podrían decir los demás. Pero, pues bueno, entre el miedo, entre la timidez, entre la vergüenza, todos estos factores se juntan y al final yo no expresaba aquello que sentía. Y esto, la verdad, como comentaba antes, me ha costado mucho cambiarlo. Primero me costó mucho identificar qué es lo que me pasaba, por qué yo no podía expresar todo aquello que quería expresar, porque muchas veces me venía, digo, tengo que decir esto, pero es que me daba vergüenza, no sé, me daba algo que no podía expresarlo. Y primero tuve que identificarlo, decir, oye, ¿por qué me pasa esto, no? Está muy bien que escuches, está muy bien que prestes atención a la gente, pero, ostras, a veces sabes que aquello que vas a decir le va a servir a la otra persona, le va a aportar a la otra persona, le puede salvar de algún apuro a la otra persona, pero siempre piensas en no lo voy a decir porque le puede parecer algo. Pues esto lo he ido identificando, como bien he dicho, y después lo he ido cambiando poco a poco. Identificarlo puede resultar fácil porque, bueno, tú sabrás o no si eres tímido, tímida, si tienes vergüenza,
tú lo sabrás, porque eso se ve. Eso a simple vista no se ve, sino que se reconoce, cada uno lo reconoce uno mismo. Pero ahora la cosa está en ti, si quieres cambiarlo o no. Yo lo que hice para cambiarlo es decirme a mí mismo, ¿vale? Autosugestionarme. En Piense ya ser rico se habla mucho de la autosugestión, es decir, decirte cosas para que, como sabotearte, ¿no? Creértelas, ¿no? Y yo lo que decía es, pues las cosas que digo pueden servirle a la gente. Las cosas que digo pueden servirle a la gente. Incluso amigos míos cercanos me lo decían. Es que tú sabes mucho de algunas cosas y no estás compartiendo tu conocimiento, tus pensamientos. Y ahí es donde dije, ostras, es que tienen razón. Si yo pudiera compartir, si yo no tuviera esa timidez para compartir esas cosas, a la gente le puede servir. Y ahí es donde yo me dije, oye, aquello que digo le puede servir a la gente. Entonces, ¿por qué no empiezo poco a poco a decirlo? ¿Qué pasa? Que es muy importante cómo lo dices. A mí lo que me pasaba es que yo me callaba, porque yo era tímido y no quería decir las cosas, hasta que llegaba un momento que es como que explotaba, ¿no? Decía las cosas desde el miedo, desde el odio, y claro, ahí siempre genera rechazo con la otra persona o con el grupo de personas. Y esto me pasaba mucho en el trabajo, que yo, por ejemplo, aguantaba, no decía nada, hasta que en un momento explotas y dices, me cago en, no lo tenía que haber dicho así. Y te das cuenta más tarde. Y esto, pues, no me ha llevado a muchas situaciones malas, pero sí a unos encuentros que no me gustaría volver a repetir, a estar en esas situaciones, ¿no? Y por eso te aconsejo que el cambio que des es, oye, si siento algo, es el momento de decirlo ya, no de esperarte, porque se va acumulando y al final siempre lo dices desde ese odio más que desde el amor. En cambio, si tú lo dices en el momento, obviamente reflexionando un poco y haciendo esa introspección de, oye, ¿desde dónde lo estoy diciendo esto? ¿Desde el odio o desde el amor? Esto es un punto muy importante. Las cosas que se digan se tienen que decir desde el amor. Puedes decir cualquier cosa, aunque sea lo peor del mundo, pero si lo dices desde el amor, la otra persona no lo recibe tan mal. Y la otra persona entiende cuando se dicen las cosas desde el amor. Y tú también te das cuenta cuando te dicen cosas desde el amor o cuando tú dices cosas desde el amor. No es lo mismo decir, oye, has hecho esto mal, que, oye, esto lo podrías hacer de otra forma que yo considero que es mejor. ¿Notáis la diferencia, no? Y esto es lo que me ayuda a mí a cambiar poco a poco, a decir las cosas y no decirlas siempre desde esa forma no tan correcta de decirlas, porque ya estaba quemado de no decir las cosas, o pues bueno, decir, esto no lo ha hecho, esto no sé qué, esto no sé cuánto, y explotas y ahí es cuando lo sueltas todo. Pues eso es un gravísimo error, porque al final creas un conflicto y no vives una vida que te gustaría vivir. En cambio tú, si dices las cosas desde el amor, si las intentas decir bien, sin preocuparte de esa timidez, porque al final, poco a poco vas diciendo esas pequeñas cosas que te van llevando cada vez más, te van subiendo esa resistencia de la timidez o de la vergüenza, que al final viene a ser casi lo mismo, pues vas superando esas barreras que pueden llegar a ser complicadas de superar, pero si nunca las afrontas, nunca vas a llegar a superarlas. Así que piensa qué es lo que quieres. Piensa si quieres vivir la vida de estoy en un grupo, nunca doy mi opinión, nunca digo nada. Al final, si tú no aportas, si tú no dices cosas, ya sea expresar tus sentimientos, ya sea decir opiniones, ya sea decir pensamientos, si tú no das, a ti tampoco te darán al final. Si tú no dices, por ejemplo, problemas que has tenido, yo es que tampoco compartía mis problemas. Entonces, claro, a veces a nadie le importan tus problemas, pero hay gente cercana a ti que sí que le puedes compartir esos problemas y esa gente te puede ayudar, que eso es súper importante. Entonces tú, si empiezas a compartir esos problemas o esas situaciones o esas alegrías, es que las alegrías también cuentan, porque esas alegrías, al final, si tú las compartes, a ti también te hacen recordar esa alegría o puedes compartirla con otra persona que te hace aún sentir otro sentimiento, digamos, ¿no? O sentirte más feliz, porque compartes esa alegría con una persona cercana
o no cercana, pero compartes esa alegría y hace que esa emoción sea aún más fuerte. Así que te invito mediante estos sencillos pasos: 1, identificarlo; 2, hacerlo desde el amor, muy importante; y 3, dar pequeños pasos poco a poco en ir venciendo poco a poco cada vez ese temor o esa vergüenza. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues si estás en un grupito, empezar a hablar poco a poco en ese grupito, ya sea decir un sentimiento que notas, algún pensamiento que se te venga, dice, venga, va, voy a decirlo ahora, venga, va, voy a decirlo ahora. O puedes empezar, antes de empezar a decir las cosas, oye, tenéis que saber, si es un grupito que ya te conoce, oye, ¿sabéis hasta ahora que soy tímido, o era tímido, o he sido tímido, o lo que sea, ¿no? Soy tímido, por ejemplo. Soy tímido, pero me gustaría expresar esto que noto. Entonces, la gente ya la preparas de, oye, pues nunca ha expresado las cosas, pero ahora lo quiere expresar. Entonces, preparas a la gente y lo reciben de otra forma, ¿no? Así que te animo a que compartas tus sentimientos, a que compartas tus opiniones, a que compartas tus conocimientos, porque seguro que les sirven a alguien, y así también a ti te pueden servir más. Dar y recibir tiene que estar más o menos equilibrado, si no, la vida no se vive tan a gusto. Gracias por ver este vídeo. Sígueme en @vencetucomodidad si aún no me sigues. Ahí es donde te comparto también más contenido, te comparto cosas del día a día que estoy viviendo, que estoy superando retos. Me encanta superar retos cada día, límites, barreras, miedos. Los intento superar todos los días y así poder vivir más feliz, más pleno y más contento. Así que, si te ha gustado este vídeo, déjame un like, sígueme, que va a haber más contenido de este tipo, de vencer miedos, de vencer límites, de exponerse a situaciones de la vida que te van a hacer ser mejor persona, superar algunas adversidades de la vida y vivir la vida mucho más feliz y plena. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.